Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy una clase que se llama Enseñar en aulas heterogéneas. Va a ser un poco una mirada de enseñar dentro de la diversidad. Lo voy a orientar desde el punto de vista de la matemática, pero también va a haber ejemplos de otras áreas. O sea, que de alguna manera va a ser una melange entre una orientación matemática y una orientación, diríamos, pedagógica, generalista. Bueno, vamos a enseñar en salas heterogéneas y más o menos vamos a dar ideas de cómo trabajar en esta heterogeneidad que tenemos dentro del aula. Bueno, para esto me voy a situar en la escuela francesa que empiezan a plantear sobre esta escuela diferente, esta escuela propuestas diferentes para un alumnado diverso, porque en Francia en su momento aparecieron, de alguna manera tuvieron un gran problema con respecto a la diversidad en el aula, se masificó y a su vez había un camerunés, uno de Costa de Marfil, un ruso, o sea que además de la diversidad económica, social, de conocimiento, también había de diversidad de lenguaje. Y comenzaron a pensar desde el punto de vista de esta orientación algunas propuestas para trabajar una verdadera diversidad. Entonces la escuela aloja a todos los estudiantes. Y cuando hablamos de la palabra aloja, tenemos en cuenta alumnos que son todos distintos, en cada característica que podamos describir y cómo trato esta característica, todos adentro del mismo del aula. O sea, tenemos un número, 30 alumnos, con características totalmente diferentes, pero todos adentro del aula. Y en este punto me coloco en la función de Duet, que habla de reconocimiento de la subjetividad, reconocer que hay el otro. Y esto un poco se contrapone a la escuela, a la mirada tradicional de la enseñanza, cuando allá por los años 80 hablábamos de que todos éramos iguales y el problema era el ser diverso. Entonces, el que tenía problemas de aprendizaje iba al psicopedagogo. El que tenía un problema psicológico se iba al psicólogo porque no aprendía. El que se portaba mal entonces iba a tal lugar. Entonces, de alguna manera, aquel diverso, aquel diferente, se lo sacábamos de esa normalidad para traerlo luego cuando se haya arreglado. Entonces, en los años 80 el problema era la diversidad y ahora me parece que la mirada de la diversidad es potente para enseñar. Y entonces cada sujeto entonces con este reconocimiento de la subjetividad es único. Y esa función tiene sus características, sus formas, sus pensamientos, sus gustos, sus intereses. Eh, y vamos al segundo punto de Duet en esta enseñanza de la diversidad, es aprender a hacer. Y este hacer viene de la escuela nueva, de apuntar a los intereses de los pibes, al hacer. Eh, y cuando me llevo a esos pensamientos de algunas reuniones de profesores donde la profesora dice, los alumnos no razonan, por lo tanto no aprenden. El saber pensar no incluye de que también que saber aprender a pensar no necesariamente aprende a razonar o a pensar por ósmosis, sino haciendo. Y yo agregaría una palabra más a Duvet, que es el sentir. La enseñanza, lo que aprende el alumno se debe sentir. O sea que si aprende matemática debe sentir lo que aprende, debe sentir que lo que aprende sirve para algo, que tiene un alcance en la función de Charnay que coloca a lo que yo aprendo en un nivel externo de que lo que aprendo para qué, cuál es el alcance que tiene lo que aprendo. Entonces, me parece que ese hacer, me parece que es importante hacer matemática. ¿Cuándo hago matemática dentro del aula? Entonces, hacer matemática me permite razonar, debatir, sentir. Y me parece que también es interesante cuando trabajamos la diversidad en este contexto común, diverso que yo tengo, en que cada sujeto es único, ¿qué tenemos en común? O sea que me parece que también esto es importante para trabajarlo. ¿Qué tenemos en común en el grupo? Y me parece que a eso tengo que apuntar. O sea, una fortaleza es qué tiene en común este grupo para de ahí tirar en cada una de las diversidades. Y cuando habla de masificación Duvet, habla de un poco lo que yo hoy dije, de la escuela masiva, que hoy tengo 30 alumnos en un curso, y de alguna manera el dictamen de que la escuela secundaria
ahora es obligatoria, o la escuela primaria, que ya sabemos que es obligatoria desde la época de Sarmiento, se masificó, no se masificó en la época de Sarmiento, pero sí se masificó a partir de los años 90. Se masificó, se democratizó de alguna manera la escuela, todos a la escuela, pero lo que no se pudo democratizar es las diferencias sociales, económicas, las diferencias que hay entre los individuos que están en el mismo aula. Y creo que ahí tenemos que apuntar, o sea, masificamos todos a la escuela, pero las diferencias siguen estando. Bueno, ¿qué necesita la diversidad? ¿Qué significa quién es diverso? Cada uno de los que están presenciando este video, por supuesto que es en forma sincrónica, uno lo ve a las 10 de la noche, el otro. Bueno, pero vamos a suponer que todos en algún momento ven el video, o me pongo en lugar de mis compañeros que lo están mirando. Tienen diferentes trayectorias, diferentes tipos de lenguaje, diferentes intereses, diferentes conocimientos mínimos, diferentes modos de aprender, diferentes modos de estudiar, y podemos seguir con las diferencias. Yo el otro día escuchaba un pensador que hablaba de que él enseñaba en México y que los alumnos le comentaban en el momento de cómo estudiaba, que estudiaban, ponían como un programa donde el texto lo pasaba a forma oral y escuchaban la oralidad del texto. Y así estudiaban cuando iban de la universidad a su casa, que tardaban 2 horas por el transporte. Y, o sea que estudian el texto escuchándolo. Hasta la forma de estudiar también es diversa. Entonces, estamos llenos de diferencias dentro de un mismo aula. Entonces me parece que la actitud diferente a aquella que identifica con las dificultades. Y reconocer que no hay dos estudiantes iguales. Reconocer que nadie aprende lo mismo ni al mismo tiempo. Esto es un poco lo que a veces nosotros hablamos de que los números decimales, hay gente que los aprende en un día, en un mes, 5 meses, 2 años, toda su vida. Hay cuestiones de los números racionales que nos estamos aprendiendo en el profesorado. O sea, no todos aprenden lo mismo en el mismo tiempo. Y con respecto a que no hay dos estudiantes iguales, escuché un profesor que decía un día, mi escuela, me tocó un grupo re heterogéneo. Entonces yo le pregunto, y bueno, ¿y dónde está el grupo homogéneo? Porque no lo puedo encontrar. Es imposible encontrar 30 alumnos que sean totalmente iguales. Salvo en una escuela tradicional que iban todos por el mismo libro, ¿no? Que ni ahí había heterogeneidad, o sea, no había homogeneidad. O sea, la homogeneidad era impuesta, pero no había homogeneidad, ¿no? Entonces, esto podemos debatir el tema del guardapolvo blanco, ¿no? Que entra el guardapolvo blanco, tapa las desigualdades, pero a su vez nos dice que somos todos iguales, y esto un poco es como una paradoja, ¿no? Pero a lo que voy es que atrás de ese guardapolvo blanco hay diversidades totales, ¿no? Hay diferencias de todo tipo. Todo conocimiento debe apuntar al conocimiento profundo. Esto es importante, pero antes quiero decir que la escuela tradicional, bueno, vuelvo a repetir, no tuvo problemas y trató de resolverlo, como decíamos, de diferentes formas, ¿no? La diversidad era vista como un problema en la escuela tradicional. Y vuelvo a repetir esto que lo dije hace un ratito, en este enfoque la diversidad está pensada como una posibilidad para enseñar. Por ejemplo, si yo les pregunto luego del video, que ustedes ven, vamos a suponer que estamos en un aula, en forma sincrónica, y les digo, bueno, después de esta charla o después de este video, les pregunto, y les digo en el foro, coloque 2 ideas que les llevó este video. Y seguramente entre todos los alumnos, las 2 ideas que elijan son totalmente diferentes. Y aparecen 10 ideas o 15 ideas. O sea, es imposible que todos se lleven las mismas ideas a partir de lo escuchado o de lo interpretado. Pero eso sí, hay 2 ideas que yo quiero que aparezcan en todos. Y mis intervenciones docentes y mis actividades que yo voy a plantear
es en función de que aparezcan esas dos ideas que yo quiero aparezcan. Y las otras ideas que yo sé que pueden aparecer, bueno, que se las puede llevar, se las lleva, y el que no, no. Pero lo importante es que mis actividades y mis ideas vayan dirigidas a dos ideas. En este caso, por ejemplo, una de las ideas que ustedes cuando terminen empiecen a pensar y tengan herramientas, o por lo menos comencemos a pensar sobre cómo enseñar la diversidad, o cuando voy a planificar, planifico para un aula diversa y no para un aula homogénea. Que mis actividades, que es un poco lo que a veces uno piensa, ¿no? Voy a planificar. ¿Y para qué planifico? ¿Para un alumno del medio? ¿Para el alumno de arriba? ¿Para el alumno de abajo? ¿Para el alumno que cuesta? ¿Para el alumno que es como yo? ¿Para quién planifico? ¿Para qué voy a pensar las intervenciones? Sobre un sujeto de cómo yo me lo imagino. Bueno, esto es una cuestión, preguntas como para empezar a debatir en un foro, ¿no? Y bueno, y vuelvo a esta. Todo conocimiento debe apuntar al conocimiento profundo, y bueno, y esto voy a dar ya una primera idea con respecto a trabajar la diversidad y a la selección de contenido, principalmente en esta pandemia, que a veces tenemos que seleccionar contenidos, pero también por qué no seleccionar contenidos en la presencialidad, ¿no? Porque hay dos tipos de conocimiento, según Perkin, que dice el profundo y el frágil. Y Perkin dice, menos es más. Menos cantidad y más profundo. Seleccionar contenidos que son irrenunciables. O sea, vamos a suponer que yo tengo un diseño curricular de tercer año de secundario o de tercer año de la escuela primaria y quiero seleccionar los contenidos que yo digo, no, estos son irrenunciables, estos los tengo que seleccionar sí o sí. Es un gran problema, que en otra clase lo dije. En Chile se le preguntó a los docentes si había que cambiar el diseño curricular y los profesores dijeron, todos, sí, 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 los maestros, sí, 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 sí. Bueno, entonces dije, bueno, ¿qué tenemos que sacar entonces? ¿O qué tenemos que poner? Y en general el 97% de los profesores dijeron, no, no hay que sacar nada. Entonces, es fácil decir que hay que cambiarlo, que hay que modernizarlo, pero el tema es que cuando nos tenemos que poner de acuerdo qué es lo que sacamos del diseño curricular, ahí empiezan los problemas. Y supuestamente después quedamos que no hay que sacar nada. Entonces, el gran problema es seleccionar los contenidos que son irrenunciables. Y cuando habla de este conocimiento profundo y frágil, es que en general el conocimiento es frágil cuando aprendo, apruebo y no recuerdo. O sea, lo aprendí, supuestamente, ¿no? Me evaluaron, lo aprobé, pero no lo recuerdo. Y al otro año viene el profesor y me dice, bueno, ¿se acuerdan de fracción? Y los chicos dicen, no, no lo vimos el año pasado. Y supuestamente lo aprendí, supuestamente lo aprobé, pero no lo recuerdo. Entonces, si no lo recuerdo, termina siendo un conocimiento frágil. ¿Cuál es el conocimiento profundo? El que aprendí, aprobé y lo recuerdo. Entonces, tenemos que apuntar a que menos es más. O sea, profundizar los contenidos que doy para poder recordarlos. Porque ¿qué gano con dar todo un programa que me corre, pero si di todo conocimiento frágil? No sirve. Entonces quedo con una frase de Anijovic, en clase debo encontrar cosas que no encuentro en internet. Y estoy sumamente potente, que entonces ahí me ayuda a mí a los contenidos renunciables, ¿no? Si yo doy que el día que cruzó San Martín los Andes, y bueno, eso lo consigo en internet, porque pongo en Google, y Google, el señor Google me da la información. Entonces, si yo voy a la escuela a dar cosas que el alumno puede googlear y encontrar en internet, no es necesario ir a la escuela. En la escuela yo tengo que encontrar el debate con el otro, el saber elegir, el trabajo colaborativo, el razonar, el trabajar propuestas interesantes. Eso no lo encuentro en internet. En internet encuentro información. Entonces yo en la escuela voy y me dan la definición de circunferencia y cómo es el producto de la ley de las proporciones, que el producto de lo mismo igual al producto de los extremos, y cómo se suma, y explica cómo se suma, el chico lo googlea y lo encuentra en internet. Entonces en la escuela lo que yo tengo que enseñar es aprender a razonar. A ver, ¿cómo funciona esto que estoy aprendiendo? Por ejemplo, el tema de enseñar a dividir.
Los maestros del profesor de secundario no saben dividir, el pibe entra primer año, no sabe dividir, bien. ¿Y cuál es el problema? Agarra una calculadora y lo hace. El gran problema sería que si yo le digo que si tengo 253 pesos y lo quiero repartir en 5 personas, en la que les vaya la misma cantidad a todo el mundo, y el alumno me mira y no lo sabe, y no sabe que tiene que dividir, ahí sí es un problema. El problema no sería problema si el alumno dice, tengo que dividir, y usted le dice, hágame la cuenta en lápiz y papel, y el pibe no me acuerdo, no sabe dividir. No, porque hace la calculadora, y en la vida cotidiana no usamos la calculadora. Entonces, en clase debo encontrar cosas que no encuentro en otro lado, o con las herramientas que tengo. Y voy al ejemplo de Joaquín con respecto a cuando planificamos, ¿qué planificamos? Y el ejemplo de Joaquín es cuando la maestra estaba trabajando diversidad y justicia y durante las clases Joaquín manifiesta, en matemática la maestra pone énfasis siempre en los que vienen mal. Y en educación física el profe le da más importancia a los que juegan bien, porque cuando van a competir llevan los mejores, porque tenemos que ganar. Yo soy bueno en matemáticas y muy malo en deportes. ¿Cuándo me dan importancia a mí? ¿Cuándo se dedican a mí? Entonces me parece que en la enseñanza actual, esos alumnos del medio, nadie le pone atención. Y son la mayoría. Porque de 30 alumnos que puedo tener en un curso, ¿cuántos alumnos son los que están en el medio, vamos a suponer? 20, 5 son muy buenos y 6 no van para atrás o 5 no van para atrás. Entonces, la gran mayoría son los que están en el medio. Entonces, bueno, vamos a dar una actividad, O caemos en esto, que a este que está abajo le digo, bueno, pintá la bandera argentina. Y al que está arriba le digo, bueno, a ver, decime una cosa, investigame por qué Belgrano la hizo celeste y blanca. Entonces, uno pinta la bandera y el otro realmente hace una consigna que es productiva, valedera. Entonces las diferencias cada vez son más grandes. Y eso no es trabajar la diversidad. ¿Quién es el desajustado de la escuela? ¿Cómo lo agrupamos? Y a esto desajustado lo tomo de una autora, una inspectora de Chubut, inspectora de muchas escuelas vulnerables, principalmente en extractos sociales de clase media-baja, donde ella dice que, bueno, que los desajustados de la escuela son, si hacemos una escuela de desajustados, ¿dónde irían esos desajustados? Irían todos casi los de la escuela, y nos quedaríamos en una escuela normal unos cuantos. Entonces tenemos que agrupar a los desajustados de la escuela, porque en general son la mayoría los que le damos clase. Entonces las propuestas metodológicas tienen que ir en función de los desajustados. Y retomando un poquito que me quedó ahí en el aire, como hablando de la diversidad y de lo importante de enseñar, hay un ejemplo muy práctico que es, por ejemplo, si los teléfonos. Yo hace 25 o 30 años recordaba el teléfono de mi mamá, el teléfono de mi papá, el teléfono de mis hermanos, pero hoy en día me preguntan el teléfono de mi mamá y no me lo acuerdo, ni el de mi mujer, tampoco me lo acuerdo. ¿Por qué? Porque yo sé dónde está la información, voy al teléfono y lo saco. No es necesario recordarlo. Y esto es un poco la información que damos en la escuela, ¿no? Si damos información que el alumno aprieta un botón, el doctor Google, y lo encuentra, es necesaria. Entonces decimos, los alumnos no aprenden. No, los alumnos tienen la información que yo tengo para dar, la tienen en otro lado. Y de última, aprieta un botón y la tiene. Entonces, démosle en la escuela cosas que realmente lo necesitan. Volvamos a este desajustado porque ese ejemplo me parece que estaba muy piola y por eso lo recordé recién ahora. Entonces, ahí coloco los desajustados de la escuela tradicional eran vistos como problemas. Entonces los sacaban, entonces los ajustaban, supuestamente, vuelvo a repetir un poco los ejemplos de esa escuela tradicional de los 80 que tenía problemas, iban a ver afuera de la escuela y lo resolvían y lo traíamos de vuelta. Otro de los desajustados son las desigualdades económicas y sociales que hay dentro en el aula con respecto a las diferentes desigualdades económicas y sociales que hay, y hablar de la singularidad. Entonces tenemos que ver en esa diversidad y en esos desajustados que tenemos sentados frente a nosotros, a ver qué fortaleza tienen. Porque a veces los alumnos uno le pregunta, ¿y qué sabes nada? O sea, alguna fortaleza tiene que tener, y el alumno la tiene que saber cuál es su fortaleza. Y en función de la fortaleza, nosotros nos tenemos que sostener para esas prácticas educativas. Tratar de que esa fortaleza, a partir de esa fortaleza, nosotros podamos subsanar las debilidades del alumno.
Entonces es importante encontrar las fortalezas del grupo, la fortaleza de cada uno, para poder en función de ella poder avanzar. Me parece sumamente potente el trabajo, la fortaleza de cada uno. Y retomo una frase de Felipe Moriú, que me parece que la coloco acá como para recordar, y esto es muy interesante desde el punto de vista de la mirada hacia el otro. Moriú, que dice, no se trata solo de democratizar el acceso a la escuela, no, no basta con tenerlo sentado frente a mí, sino también democratizar el éxito. O sea, no solamente yo los tengo sentados, sino que la idea también es que los alumnos aprendan. Que cuando se reciba de sexto año en la escuela primaria o de la escuela secundaria, el alumno tenga las herramientas básicas para poder seguir avanzando. O sea, que no democraticemos que todos estén sentados frente a mí. Democraticemos la enseñanza también, el aprendizaje, las herramientas que él tiene para seguir avanzando. Por eso siempre yo, hablando, y tengo muchos ejemplos de la escuela principalmente secundaria, de alumnos que han transitado alguna vez frente a mí en las aulas, donde dicen, no, la escuela, lo importante, nosotros nos portábamos bien y la maestra nos copiaba en el pizarrón. O sea, lo importante es que queda es posicionarse, o sea, estar y pasar. Frente a mí, no molesten, pero yo avanzo. Y yo entonces les comentaba, debatíamos sobre si eso estaba bien, porque yo me creía alguna vivo porque no estudiaba, pero en algún momento el mismo sistema me decía, hasta acá llegaste. Y entonces ahí me voy a dar cuenta que la escuela sí me democratizó mi entrada a la escuela, pero no me democratizó el éxito. Y estoy con la frase de Moriú. Es necesaria una escuela que aloje. No alcanza con recibir, pero no aprendo. O sea, esta palabra de alojar es un lugar donde realmente sea un aprendizaje de elección, un aprendizaje de colaborativo, un aprendizaje real. Retomo a Gardner y lo coloco en el punto crucial de la diversidad, porque él hace honor a los diferentes y propuso un cambio teórico y metodológico en el tratamiento de las inteligencias múltiples. Creo que es muy interesante la idea que él propone con respecto a la idea de inteligencia y a la diversidad de la multiplicidad de inteligencia que yo tengo dentro del aula. Pero ojo, Gardner dice que él estaba arrepentido desde el punto de vista de a veces de que algunos entienden mal la idea de inteligencia múltiple, porque en general yo le pregunto a un alumno, ¿y vos qué haces? Y yo canto bajo la lluvia. Ah, inteligencia musical. No, la inteligencia musical va mucho más allá, va para el oído, o sea, va mucho más la inteligencia musical que cantar en la ducha. Porque a mí me gusta cantar abajo de la ducha, a veces canto, pero sin embargo soy un nulo en la inteligencia musical. Y él habla, dice, reclama una mirada a la escuela sobre ese tipo de inteligencia, porque la escuela se focaliza en dos inteligencias nada más, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer un alumno que es muy bueno en matemática, en general le va más o menos bien en la escuela. Y aquel que escribe bien, que anda muy bien en lengua, que desarrolla buenos textos, también le va bien en la escuela. Pero yo le digo, ¿en qué materia te va bien? En plástica, está en el horno. O sea, que le vaya solamente más bien en plástica es directamente va al fracaso. Entonces, o ese alumno tiene desde del sector del equipo de profesores, está visto desde otro ángulo. Que no le gusta hacer nada, que le gusta estar dibujando todo el día. O sea, tiene otros intereses, otros gustos. ¿Por qué no ver la matemática desde el arte? Entonces, las demás, ¿qué pasa con esas inteligencias? Solamente dos trabajamos dentro de la escuela. Y además Gardner rompe con ese paradigma de inteligencia, que la inteligencia, yo tengo, el hombre nace con una cierta inteligencia, muere con la misma, ¿no? Yo, a medida que va avanzando mi vida y a medida que voy adquiriendo herramientas de todo tipo, cada vez yo voy resolviendo problemas de una manera mucho más fácil. Por lo tanto, cada día soy más inteligente. O sea, que yo soy mucho más inteligente cuando me muero que cuando entré a la escuela, por ejemplo. Porque viví experiencia, porque adquirí herramientas, porque muchos por qué.
Todos pueden aprender en esta mirada, ¿no? Porque si yo apunto a mi función de mi fortaleza, de mi inteligencia, todos pueden aprender. Y la inteligencia no es voluntarista, no es que es inteligente o aprende, perdón, el que aprende es voluntarista. No es solamente el que aprende, es porque tiene voluntad. Aprende porque las propuestas son interesantes, porque la propuesta aporta la diversidad, sabiendo que hay circunstancias adversas que juegan contra nosotros y que esas situaciones adversas, que el alumno por ahí falta o el alumno tiene alguna circunstancia, no aprende como tiene que aprender. Que ponen en crisis esta afirmación de todos pueden aprender. Pero en general, en cuestiones de que el alumno va siempre a la escuela, tiene que aprender. Desde este enfoque hay 7 ideas potentes para pensar propuestas en la diversidad. Uno es la elección, otro la autonomía, la metacognición, el aprendizaje colaborativo, la flexibilidad, propuestas flexibles, entorno educativo y evaluación formativa. Muchos de estos ya lo hemos hablado en algunas clases, como la evaluación formativa, que vamos a tener otra clasecita sobre evaluación. La autonomía, que el trabajo sea, que el alumno sea autónomo. El aprendizaje colaborativo, el trabajar con el otro. El entorno educativo, lo importante que es, la elección, que sean flexibles, la metacognición, actividades de metacognición. Algunas cuestiones vamos a ver aquí. Cuando hablamos de elegir, y hablando de, lo voy a relacionar con las propuestas del aprendizaje, de áreas compartidas, un poco la clase que di anteriormente para algunos alumnos, para otros que están mirando esto todavía no las he dado. Cuando hablamos de la elección, venimos de una escuela donde los alumnos no eligen nada. O sea, todo lo que lo eligen, los profesores lo eligen por ellos. Cuando hacemos un proyecto, bueno, vamos a hablar de diversidad. ¿Quién eligió el tema? Profesores. Los contenidos. Hay una idea de Anijobi que yo escuché que dice, bueno, que en una escuela mexicana, esto no quiere decir que tenemos que salir corriendo y hacer esto, ¿no? Pero nos dan idea, ¿no? En la escuela mexicana se llama la escuela de las tutorías, y donde los alumnos tienen que elegir un tema del diseño curricular del año. Fracciones, vamos a suponer que elegí fracciones. Entonces yo durante todo el año, paralelamente a lo que me da el profe, estudio fracciones. Tiene que elegir un tema de cualquier contenido, puede ser de práctica de lenguaje, bueno, fracciones. Y llega un día, julio, vamos a suponer, y le digo a un alumno, bueno, hoy le toca al tutor de fracciones. Entonces el tutor de fracciones explica el tema de fracciones a sus compañeros. Y le puede dar una clase a aquel que quiera la tutoría. Entonces levanta la mano Juancito y dice, yo quiero una tutoría de fracción. Entonces Pedrito, que había elegido fracciones, le da una explicación. Y la explicación de Pedrito seguramente es diferente a la del profe. Porque él eligió, esto es un tema de que lo eligió el alumno, un ejemplo. Esto no quiere decir que tenemos que correr y hacerlo, vuelvo a repetir. Pero los alumnos no eligen nada en la escuela nuestra. Todo lo elegimos nosotros. Y cuando hablo de elegir, hablo de propuestas. Por ejemplo, tomo una evaluación, ¿no? Y le doy 5 preguntas, todo lo mismo. En la diversidad, tomo una prueba homogénea. Hablamos de la diversidad y después tomo una prueba estandarizada, a todo el mundo le tomo lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tienen que aprender lo mismo. Necesitamos en la diversidad. ¿Por qué a todo lo mismo? ¿Por qué no darles 6 problemas y que los alumnos elijan 3, los que estén más seguros, los que sienten bien? Le das una cierta lección. Lo que no se negocia es el conocimiento, lo que tengo que aprender, el concepto de fracción. Pero después, como vos me lo quieras explicar, o por qué no, bueno, hay 3 opciones para presentar un trabajo sobre fracciones. O un video explicativo, o un PowerPoint, o un texto, o cada uno elige lo que quiere para poder expresar lo que aprendió de fracciones. O un resumen de un determinado tema. Entonces ahí yo selecciono de alguna manera alumno autónomo, que también la elección está de la mano de la autonomía, la manera con que yo elijo expresar lo que sé. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Le pedimos a todos que hagan lo mismo? En los proyectos que organizamos interariales, en este ABP que yo di en la clase anterior, para que unos sean únicos y otros no, que van a ver este video,
¿Participaron los alumnos o lo eligieron los profesores? Punto, ¿no? Para debatir. Entonces, vuelvo un poco a lo que nombré hace un ratito sobre los saberes y las capacidades. Hay cosas que no son negociables y hay otras que yo puedo negociar. Por ejemplo, acá hay uno de lengua, puedo dar un cuento con 3 actividades diferentes, vamos a suponer que doy un cuento, y le digo, bueno, pueden hacer 3 cuestiones. O cambian el final, o cambian uno de los diálogos, o elige una introducción diferente. Para esto los alumnos tienen que leer el libro. Lo que no negocio es la lectura del cuento. Pero la forma con que todos me van a contar el cuento son totalmente diferentes. Y la otra puede ser que me cuenten el cuento. Entonces, yo las actividades que propongo son diferentes y los alumnos en función de sus intereses pueden elegir. Entonces, lo no negociable en ese caso es la lectura del cuento y lo sí negociable es la forma que me van a dar esa información. Y cuando hablo de esto, hablo de estudiantes autónomos, ¿no? De ser un estudiante que planee la actividad que va a hacer, poder discernir cuál es la mejor estrategia, sé de varias estrategias dentro de la matemática, cuál es la mejor. También tiene mucho que ver las intervenciones que hace el docente durante sus clases, ¿no? Y por ejemplo, si es un problema en función de una estrategia y si lo tiene que volver a hacer ese mismo problema, ¿lo haría de la misma forma? ¿O sería otra que hizo un compañero? Y si tuviera que explicar ese problema, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo explicaría? A un compañero que no vino. Planificar su tarea y evaluar su propio proceso de aprendizaje, un poco lo que nosotros hemos hecho en la cátedra, que yo les pregunté cómo vienen, cómo aprendieron mejor. Me parece que o sea, evaluarnos a nosotros mismos cómo avanzamos, qué fue lo que hice, que entra en la metacognición. Que por ejemplo, parar la pelota en un momento, por ejemplo, como un recreo, yo le llamo en la virtualidad, pero que también podría ser dentro de la presencialidad un día jueves, y le digo, bueno, ¿qué vi? ¿Qué me pregunto nuevo de este tema? ¿Qué pienso de esto, de este tema? ¿Qué cambió de lo de la semana pasada? ¿Qué hay de nuevo? Y esto también es una autoevaluación sobre que si fui aprendiendo o no, que el alumno se va a dar cuenta. Ahí de nuevo, ahora sumo, antes no sumaba. Eso fue nuevo esta semana. Y me pregunto cómo será multiplicar fracciones. ¿Y qué veo? ¿Cómo se representan? ¿Cómo se suman? ¿Entendí la suma? Bueno, ¿no? Estas son actividades de metacognición que en Internet ustedes pueden, esta es una, en Internet hay varias, pongo actividades de metacognición que me permiten a mí, a medida que se va desarrollando el tema, autoevaluar, o sea, evaluar a los alumnos y los alumnos autoevaluarse sobre su avance. Y en este caso, me parece muy sumamente importante, va con autonomía, que yo no le diga al alumno, tenés que hacer 1000 problemas, tenés que hacer problemas, practicar, practicar, practicar. No. Que el alumno se dé cuenta solo. No necesito yo decirle todo. No necesito decirle que tiene que leer un texto de estudio varias veces y no una sola vez. No le tengo que decir que se tiene que poner a estudiar 15 minutos antes, sino que el alumno se le tiene que dar cuenta solo. Y ahí va para favorecer la autonomía. Y esto apunta a las fortalezas que él tiene y tratar de resolver sus debilidades. Romper un poco con seño, voy bien, eso no favorece la autonomía. Es darles las herramientas para darse cuenta cómo él se puede dar cuenta de que lo que está haciendo está bien. Y si se equivocó, vuelve a hacerlo. Un poco dentro de la matemática, en matemática secundaria, que yo voy a dar una clase de álgebra, darme cuenta por qué, si la ecuación está bien, es sustituir en la solución en la ecuación en la primera ecuación. Y si realmente la igualdad se mantiene numérica en este caso, es porque la solución está bien. Por ejemplo, no necesitas decirme a mí si está bien o está mal, vos podés ver si está bien o está mal. O en un polinomio, como estoy trabajando un polinomio, y hizo x más 2 por x más 1, hizo una distributiva y le quedó una expresión final, reemplazar en ambas expresiones, la primera que tenía y en la última, por 1, por 2, por 3, y se le da el mismo resultado porque la expresión es equivalente.
puede validarlo por él mismo. No necesita preguntarme a mí si está haciendo. Y en la escuela primaria, poder darme cuenta, por ejemplo, en un problema, si por ejemplo, si yo hice 25 dividido 3 y la calculadora me dio 45, no puede darme 45. ¿Cómo hago para repartir 45 entre 3 personas? 45 caramelos si yo tenía 25. Entonces reflexionar en función de lo que me dio la calculadora. Que le voy a preguntar al profesor, ¿me dio bien esto? No, apreteme la calculadora. Entonces, empezar a reflexionar. Y favorecer el trabajo colaborativo, me parece sumamente potente también. Y que poder en escuela, no agrupar los amigos, porque el amigo dice, vos haces la 1, la 2, la 3, todos pensamos igual. Sino que los grupos traten de estar hechos por gente que piensa diferente. Entonces, lo que estamos enseñando a discutir. Con respecto a la elección, si nosotros elegimos todo, y esto vuelvo que algo se me escapó, si nosotros elegimos todo a los alumnos, después ¿cómo queremos que a los 18 años elijan un político? O sea que de golpe los alumnos tienen que elegir y ser autónomos de sus decisiones sobre el país cuando nosotros nunca se los favorecimos dentro de la escuela. Y con respecto a el diálogo, ¿por qué no respeto al otro? Porque nunca en la escuela también, esto por muchas situaciones, pero en la escuela no aprendimos a escucharnos. Y entonces cuando pregunto, ¿y quién enseña a escucharnos a todos? ¿Cómo enseñamos el debate? Y todos los profesores, todos. Y cuando es de todo es de nadie. Nadie enseña. O sea, cuando todos dicen, ¿quién es el responsable de enseñarle a trabajar en grupo? Todos. Hay un proyecto que acá puse, el proyecto de electricidad, que me parece sumamente potente, un proyecto que hacen de electricidad, entre matemáticas, física. Y el profe se llama las paredes, y en la primera pared coloca las cosas que aprendimos. Entonces los chicos, aprendimos tal cosa, aprendimos tal otra, vamos poniendo, lleno de papel. Había una segunda pared, donde tenían que poner los chicos la conexión que tenían con otro tema. Por ejemplo, si aprendí esto, ¿qué conexión tiene con otro tema? De otra materia puede ser, ¿no? Entonces, si leí, no sé, circuito eléctrico, mira, lo relaciono con tal cosa. Con matemática, porque hay una fórmula acá de matemática, o lo relaciono con ciencias sociales, porque, no sé, hablamos sobre Tesla y la situación económica de Tesla, no sé. Bueno, cosas, relación con otro tema. Y en la tercera, preguntas que todavía me falta responder. O una vez que termine el proyecto, ¿qué preguntas me quedaron en el tintero para seguir respondiendo? ¿Qué dudas tengo en la tercera pared? Entonces eso me indica un trayecto de enseñanza. Y donde cada persona pone las dudas que tiene. ¿Qué hacía el profe en la evaluación? Tomó la primer pared y agarró, hizo como unas barajas, mezcló todo lo que habían aprendido. Y se lo dividió en parejas a los alumnos y les dijo, tienen que hacer un texto que se responda con lo que se aprendió. O tienen que hacer preguntas o problemas que se resuelvan con lo que aprendió. O hizo una actividad en función de lo que habían aprendido, donde el alumno lo puso en otro lugar. Y me parece que también vamos desde el punto de vista de la evaluación en la diversidad. No tiene que haber una evaluación tradicional, estandarizada. Otro ejemplo, había un proyecto que estaban haciendo de contaminación ambiental y le ofrece a los estudiantes una forma de mostrar lo que aprendieron. ¿Qué es lo que no se negocia? La contaminación ambiental, pero sí el formato de presentación. Quien quiera hacer un video, quien quiera hacer un póster, yo puse ahí, repetí un póster, quien quiera hacer un texto, quien quiera hacer un PowerPoint. Lo que no es negociable son los criterios de evaluación. Yo voy a evaluar la contaminación ambiental. ¿Cómo lo presenten? Bueno, pues también no me presenten un baile, una coreografía, y donde aparece atrás flores. No, la coreografía muy buena, la habrá evaluado la profesora de baile, pero yo evalúo el contenido. Y entonces, ahí está el tema. Lo que no es negociable es que cuando ustedes me hacen la actividad, esté aprendido el contenido.
pero con la presentación abierta. Otro ejemplo, consignas de trabajo. Por ejemplo, investiguen para mañana la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo digo la Segunda Guerra Mundial, esto es una consigna informativa, por eso es muy importante el tema de las consignas. Entonces, una consigna informativa. ¿Por qué? Porque el chico me pone en Google, la Segunda Guerra Mundial, copia, pegue, listo, me lo presentó. Tengo que leer 5 páginas del mismo Google, no sirve. Entonces, hay un alto poder de generalidad, una falta de contexto, una excesiva dependencia del docente. Entonces, pero esa consigna la puedo cambiar. ¿Qué pasa si yo le digo, hago un texto de la Segunda Guerra Mundial, imaginando que usted es un periodista de página 12? O imagínense que usted es un periodista nazi, o un periodista francés, o un periodista inglés. Entonces, o un periodista norteamericano. Entonces tiene que relatar la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de su ideología, o de la ideología que está puesto a este alumno, ¿no? Puede elegir la ideología que quiere también. O puedo presentarle que presente la información como una carta de lector. Yo soy una carta de lector y le mando un diario, una carta sobre la Segunda Guerra Mundial. O puede grabar un audio, o puede hacer una entrevista a un militar de la Segunda Guerra Mundial y hacerla, la entrevista. ¿Qué le preguntaría? Y contestarla, ponerse en los dos lugares. O los aspectos políticos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Miren las diferencias que puede haber en una sola consigna que largué en historia y cuántas variabilidades hay. Lo que no se negocia es la Segunda Guerra Mundial, pero el formato, presentame cualquiera. Porque en la presentación que yo te estoy planteando, tenés que poner en juego el conocimiento, no hay otra. La idea es lograr a través de la consigna que los alumnos tengan interés y que sea realmente significativa. O sea, plantear una idea, un interés al alumno. Y quiero terminar con el juego completo y el juego de conocimiento situado, otra idea de Perkin con respecto a las consignas. Esta idea viene de un libro que se llama Aprendizaje Pleno de Perkins, que es muy bueno. Si ustedes quieren avanzar sobre estas cuestiones, pueden comprarlo, integrarlo, leerlo. Es la lectura ampliatoria de la materia. En un proyecto, cuando presentamos una clase, principalmente virtual, por ejemplo, tenemos que empezar a contar hacia dónde vamos. ¿Qué queremos lograr? ¿Y cuál es el final del recorrido? No que el alumno lo vaya descubriendo a medida que vaya avanzando, por ejemplo. O, bueno, hoy vi fracción y mañana ni idea lo voy a ver. Entonces sería interesante que yo venga y les diga a los alumnos, bueno chicos, lo que vamos a ver son racionales. La idea acá es que ustedes utilicen los racionales, puedan utilizar los racionales en cualquier problema de la vida cotidiana. Pues sepan lo que es un número racional, cuál es el alcance que tiene, cuál es su utilización, y representación, ideas básicas de los números racionales. Entonces el alumno sabe cuál es mi objetivo y hacia dónde voy. No hay que hablar, hoy doy esto, mañana otro, y qué será lo que será mañana, ¿no? Y otra cuestión es el conocimiento situado, dice Perkin. Demos contexto, demos los contenidos, pero en un contexto social del alumno. O sea, por ejemplo, hoy hablamos del agua. ¿Y el contexto? ¿Qué hacemos para poner en juego el contexto porque vamos a hablar del agua? ¿Por qué vamos a hablar del agua? ¿Por qué es importante hablar del agua? Vuelvo con el tema matemático. ¿Por qué es importante dar fracciones a ese grupo? ¿Por qué es necesario? Esto un poco habla del alcance que habla Charnay, del alcance que tiene el conocimiento, para que sea significativo. Tiene que apuntar a dos niveles, el interno y el externo. El interno, ¿cómo funciona? Porque si no sé hacer matemática básica, estoy en el horno, pero también es, ¿para qué me sirve aprenderlo? Y este es el conocimiento situado, lo que llevo, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender este contenido? Como para terminar, no siempre tenemos que dar opciones a todo, o sea, en este caso, bueno, no siempre, hay veces que, bueno, es cerrado. No todo tenemos que hacer todo, ¿no? Algo es negociable y algo no lo es, no negocio.
Y no a todos. Algunas hacen una cosa, otros hacen otra. Listo. Eso era más para directores a veces que tengo que tener en cuenta en mi escuela qué cosas pude lograr y qué cosas no. Bueno, esto es un poco la idea de la clase de la diversidad, enseñar en contextos diversos, algunas herramientas para debatir, algunas cosas como para pensar. Yo les voy a dar material bibliográfico, pero hagan un resumen un poco de todo lo que yo hablé, tomen datos de todo lo que yo hablé. Me parece sumamente potente. La bibliografía de esta clase está en los pensadores que yo coloqué y a partir de Anijovic y algunas cuestiones de Tonucci, algunas cuestiones de, en qué momento no recuerdo la pedagoga, pero bueno, Perrenot, el francés. Bueno, hay muchas ideas que las resumí en esta clase y que espero que se vayan desde el punto de vista con alguna idea de lo que es la diversidad en la escuela. Ese es el objetivo. La idea es, ¿qué sé de la diversidad? ¿Qué diversidad? Y cuando planifico, ¿estoy pensando en la diversidad? Esta es una idea, ¿no? Una idea como muy potente para que no nos llame la atención la diversidad que nos encontramos. No es homogénea las clases, sino más bien totalmente diversa. Bueno, espero que haya sido claro, que les haya gustado un poquito escucharme, que este tiempo haya sido valioso y nos encontramos en un encuentro sincrónico.